Veíamos el amor con el que hablaba ese señor de cómo refaccionaba los rastrojeros y me llama la atención, ustedes, si eligieron el rastrojero para contar la historia argentina o los une también alguna relación de afecto. Más o menos, más es una combinación de las dos cosas. Yo había conocido en Colón al señor Eduardo Raffo, que es el que viaja en ese rastrojero de Colón hasta Córdoba, que era padre de un amigo mío, y él hablaba siempre de la historia de la fábrica, del amor que le tenía y del dolor por el cierre de la fábrica. Y bueno, cuando vine acá a Buenos Aires a estudiar cine, me hice amigo de él, entre otras cosas por el gusto que compartíamos por el cine documental. Claro. Le conté esta historia en unas vacaciones en Córdoba y resulta que él había vivido muy cerca de la fábrica, viendo rastrojeros todos los días porque es cordobés. Y ¿Cuánta gente empleó la fábrica en su mejor momento? 10.000 personas. 10.000 personas. Y daba trabajo a otras 50.000. ¿El momento en el cual cierran, seguramente deben ser imágenes del momento del cierre de la fábrica? No, eso más que nada son imágenes del Cordobazo. Del Cordobazo, perfecto. Pero cuando cierran la fábrica, ¿cuál es la situación que se da con esos trabajadores? Desgraciadamente estaban en la plena dictadura militar y bueno, no hubo una reacción, por un lado obviamente por el miedo y por otro lado también por un desconocimiento de qué es lo que podía llegar a pasar en cuanto a trabajo, digamos, ¿no? No había una idea de que te podías quedar sin trabajo y que nunca más ibas a conseguir un empleo si tenías más de 40 años. ¿Qué es esto que estamos viendo? Esto es un rastrojerazo que convocamos cuando terminamos de filmar la película y conmemorando también o festejando el 1 de mayo y el día que se habían presentado los rastrojeros. Se presentaron el 1 de mayo de 1952, esto fue el 1 de mayo del 2002. Que fue un poco el cierre del rodaje de la película y lo que hicimos fue convocar un poco a los rastrojeros. ¿Cuántos rastrojeros consiguieron? 150 por ahí. ¿Cuántos hay? Delirio, nunca pensábamos. ¿Dando vuelta? No. Y en producción, cuando se producía, más o menos tienen una idea. Y se llegaron a producir 150.000 en total. ¿Y cuándo fue cuando se hizo el último? 1980. 1 de marzo de 1980. ¿Y por qué el nombre rastrojero? ¿Supieron por qué se eligió ese nombre para la camioneta? Sí, porque se suponía que el vehículo iba a ser para el campo y la idea era un poco para levantar el rastrojo, que es lo que queda después de la cosecha. Los yuyos, digamos, que quedan, que no sirven para nada, se llama rastrojo. Ahora, si la película la hicieron en el 2002, digamos, fue en medio de la crisis que... Exactamente, ¿no? Fue un poco el disparador también, me parece, ¿no? Entre los dos estábamos, bueno, terminando la ENERC, estudiar, y estábamos por salir un poco a trabajar al mundo y estábamos en medio de esta crisis 2001, pleno 2001. Y bueno, eso también nos dio como este ánimo como para buscar algún punto de anclaje, ¿no? O tratar de entender cómo habíamos llegado a la Argentina. Y claramente, porque uno puede suponer inclusive que la crisis del 2001 termina con una idea de país que empieza cuando se empiezan a privatizar todas las empresas de la industria nacional, ¿no? Exactamente. Hay como un ciclo que claramente cierra ese momento. Plata dulce de por medio, neoliberalismo, cierre de empresas. Creo que claramente uno empezó a revisar, tal vez como ciudadano, la historia cuando se encontró con que no había nada. Exactamente. Sí, creo que fue el punto final de ese proceso neoliberal que nos llevó ahí. Esperemos que nunca más. Pero 6 años tardaron en terminar la película. Bueno, sí. Gracias. Sí, trabajando de lo mismo. Lo que pasa es que el rastrojero cuando le pasaba algo lo arreglaban con alambre. Ahora ya no queda ni alambre. No tenían cómo terminar. Es lo complicado de 6 años en hacer un documental que se supone que uno ya tiene todo armado. Lo complicado es que era independiente, no teníamos ninguna ayuda financiera de ningún tipo, entonces lo teníamos que hacer a contraturno de nuestros otros trabajos en los fines de semana. Como y se además, hace el cine documental en general. Exactamente, y nos costó mucho conseguir el material de archivo, muchísima investigación, mucho... ¿De dónde lo sacaron el material de archivo? Upa, ¿quién es el rastrojero? De un montón de lugares. Con todo tuñado. Todo tuñado. Mirá. ¿Qué sienten ustedes como dueños de rastrojeros por el rastrojero? ¿Cuál es el sentimiento? Como tener un hijo. ¿Tanto así? Yo no te paro un rastrojero, te digo. De parir, de parir. No te paro de parir, porque lo que me costó parir mi hijo, te digo. Armar ese rastrojero rojo fue como parir un hijo. Sí, claro. ¿Y cuáles eran las competencias del rastrojero en esas épocas? Y la F100, la pickup Dodge 100, no sé si te ubicás. Y nada más. ¿Y qué venían con cabina y sin cabina? Había todo fletero que quería trabajar, iba y compraba un rastrojero. Aparte que era accesible, el precio. ¿Y de verdad que se arregla? ¿Lo pateaba y andaba? ¿O era un mito eso? O sea, no, de verdad como el Citroën, no sé si se acuerdan. No se vendían repuestos. No se vendían repuestos. Decían, dame 100 gramos de alambre. Yo soy como no. Y bueno, perdón, ahora que vimos el rastrojerazo, estamos convocando una caravana de rastrojeros para el día sábado 20 a las 14 horas en el observatorio del
Parque Centenario. Perfecto. Sábado 20, ¿a qué hora? 14 A las 14 horas. Hablo con los dueños de Perfecto. rastrojeros, todos los que quieran acercarse, vamos a marchar hasta Plaza Italia, hasta Plaza Francia y hasta el Malva. Y ahí vamos. Perfecto. Y si Les quieren agra- venir ustedes, les vamos a dar una vuelta. Yo voy a intentar parir un rastrojero. Después más. Gracias, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir un corte y se volvemos. Y ya llegan dos modelos del 80 que están 0 km. Evelyn Schill y Virginia Elizalde. Nos visita Serafín Zubiri. Nicole Neumann se subió.